para ver qué se ha hecho en torno al tema, finalmente, de las potestades, y me va a corregir Rosa María Argüello. También nos acompaña, por supuesto, Carolina Delgado, es diputada del Partido Liberación Nacional, que ya la hemos tenido invitada en otras ocasiones en los temas de paridad y de paridad de género, hombres, mujeres, en la conformación de distintos órganos. Ahora estuvo recientemente dando también la batalla por el tema de la paridad en torno a las candidaturas. Alternabilidad. La alternabilidad para las candidaturas en las alcaldías, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar inicialmente con Rosa María Argüello para que ella nos diga por qué presenta esta acción de constitucionalidad que se hizo más bien hace 6 años y que hasta ahora la sala, curiosamente, va a llamar a una audiencia pública y oral. Pocas veces la sala hace esto, pero bueno, lo va a hacer para este jueves, para resolver un asunto que tiene que ver con la posibilidad que tiene el candidato presidencial, ¿verdad?, de nombrar a dedo, digámoslo así, las personas que conformarían esa asamblea plenaria. Y usted estaba pidiendo que se respetara paridad de género en esa constitución, en esa convocatoria a las personas que conformen la asamblea plenaria. ¿Es así o no es así? Me explica y me amplía Rosa María Argüello. El ambiente buenos días. El ambiente en ese momento era otro. Hace 6 años. Exagerado, ahora menos exagerado, pero era ese. En ese momento, don Johnny tenía que designar 41 personas, 41 mujeres para que fueran más. Al final fueron 53 mujeres. Bueno, las que nombraban a dedo el candidato presidencial. Entonces, esa oportunidad era don Johnny Herrera. Claro, estábamos muy indignadas las mujeres, porque las mujeres no necesitan que las nombren a dedo. Necesitan procesos libres y democráticos en los cuales participar. Que me dejen participar libremente, sin que me maltraten, sin que me pongan trabas, simplemente déjenme participar. Entonces, estábamos muy indignadas porque las personas que se estaban nombrando era la esposa del candidato, era la señora que estaba sustituyendo al candidato en la municipalidad, no era gente que en las distritales hubiera participado en procesos, sino que era, sino que era gente que él estaba nombrando como él quisiera, y que sobre todo se supone que a la asamblea plenaria y a la asamblea a la asamblea general del partido llegan la gente del pueblo, los militantes, los dirigentes de barrio que han trabajado y que logran ascender ahí, y no a la gente que a dedo puedo nombrar. Entonces el grito era ese: miren, por favor, el candidato no tiene por qué nombrar a dedo, no puede nombrar a dedo en un proceso democrático. Ya de por sí, para que usted sea diputada, tiene que tener la venia del candidato. Encima, que te nombre 41 personas, era feo. Además de eso, se había dado que en las supernumerarias se nombraba, las supernumerarias es la que nombra el candidato, pero en los cantones no representados, las papeletas que se hicieron las encabezaban hombres. ¿Cuáles son esos cantones no representados, por ejemplo, para entenderlo? ¿Qué te digo? Santana, son los no representados los que sí. Varía porque son los que... Ajá. Varían porque la primera parte del proceso se eligen 10 delegados por provincia. Entonces, hay provincias que no van a nombrar más de 10 cantones, por ejemplo, San José. Entonces, el resto de los cantones, que son 11 cantones, tienen que ser nombrados por cantones no representados o miembro de la asamblea plenaria. La asamblea plenaria es la que elige los diputados. Eso le iba a decir, ¿por qué es importante la asamblea plenaria y por qué es importante ese reclamo que usted hace, Rosa María Argüello, figura del Partido Liberación Nacional, igual que doña Carolina? ¿Por qué es importante? La asamblea la Asamblea General del partido está por 2 partes. Una asamblea, así se llama, Asamblea General Nacional, una Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional y una plenaria. Asamblea Plenaria. En la Asamblea Plenaria están representados los sectores profesionales, educadores, sector empresarial, sindicales, empresarios. Solamente son 3. Solamente 3. Están los sectores, están los no representados y están esta supernumeraria
que es la que nombra el candidato. Realmente las supernumerarias se crearon como un mecanismo para generar paridad en la asamblea de género en la asamblea plenaria. O sea, equilibrio entre hombres y mujeres. Equilibrio entre hombres y mujeres. Como el problema es que sea a dedo. El problema era es que el artículo no era solamente eso, es. sino dos cosas. En ese proceso iban a representar más del 20% de la asamblea plenaria. Es decir, eso inclinaba la balanza en cualquier nombramiento, ¿verdad? Y además eran elegidas a dedo, no pasaba por ningún filtro, ni pasaba por absolutamente nada. Ni Entonces, demostraba con sus credenciales haber tenido trayectoria, haber trabajado, etcétera. ¿verdad? No Entonces, había ningún requisito. no había ningún requisito, simplemente que tenía que ir en la lista del candidato. Y muchas veces salían de diputadas. En algunos casos salían de diputadas. Ya está con nosotros Gustavo Viales, secretario del Partido de Liberación Nacional. Don Gustavo, buenos días, gracias por mantenerse con la revista. Ya usted escuchaba a Carolina Delgado y también a Rosa María Argüello, quien es la accionante de esta, valga la redundancia, acción de constitucionalidad, y sobre la cual ustedes tendrán que verse el próximo jueves ante la Sala Constitucional en una audiencia oral y pública. ¿Cuál es la respuesta que da el secretario del Partido de Liberación Nacional sobre este reclamo que se va a ver 6 años después de que fue planteado? Así es, bueno, muy buenos días, un gusto estar con ustedes, saludos a Carolina, doña Rosa María, y bueno, he de decir que coincido en el abordaje que se da en el año 2013, cuando no se tenía clara la disposición por medio del estatuto en cuanto al nombramiento que hacía en este caso el candidato de una cantidad de representantes que superaba, como decía doña Carolina, más del 20% de las personas que participaban tal vez en un proceso distrital, en un proceso de elección popular para llegar a ser delegado en la Asamblea Nacional o en la Asamblea Plenaria del partido. Bueno, resulta que debido a que el partido no tenía la norma clara para que desde que iniciara el proceso distrital hasta la Asamblea Nacional poder cumplir con normas de paridad, de igualdad, bueno, eso era aprovechado por el candidato para incluir una cantidad absurda de delegados, en este caso mujeres, para compensar género, y bueno, eso podía inclinar la balanza en cualquier disposición, nombramiento, etcétera, que se pudiera dar. Dichosamente, desde el año 2017 el partido ha venido cambiando sus estatutos para poder ajustar esa normativa e impedir que se vuelvan a dar estos procesos abusivos y cada vez poder tener una Asamblea Nacional mucho más democrática, mucho más abierta, electa desde las bases y bueno, limitar la posición del candidato en el proceso de nombramientos. Esos van a ser parte de nuestros argumentos para indicar, bueno, que hemos atendido como agrupación política los cambios necesarios para poder ajustar el estatuto y también la asamblea del partido. Bueno, me gustaría inicialmente, secretario general del Partido de Liberación, una reacción de Rosa María Argüello sobre lo que está diciendo don Gustavo Viales. Él habla de que ya prácticamente fue subsanado. No fue subsanado en su totalidad. A ver. Porque en el 2017 se hace el cambio, pero no se hace el mecanismo. ¿Es así, Carolina? No se establece no se establece el mecanismo con el cual se va a hacer. Tal vez les aclaras. Un poco... Carolina Delgado. Realmente se hicieron una serie de reformas desde el 2016 para garantizar que los diferentes estamentos fueran en paridad. Entonces, por ejemplo, hoy los nombramientos de los cantones no representados tienen que ir representados en paridad hombres y mujeres, ¿verdad? Ya no es 40 cantones hombres, 5 cantones mujeres, sino que si al final son 50 cantones que hay que representar, tiene que ser 25, y eso también tiene que incluir el porcentaje de juventud. Eso hizo que cuando llegáramos a la plenaria tuviéramos una cuota más pequeña. Aún así, creo que esa reforma al estatuto del artículo 170, lo único que hizo fue limitar la cantidad de mujeres que podrían incorporarse a dedo por el candidato, ¿verdad? Es decir, se puso un tope de hasta 10 mujeres pensando en ese momento que no podía
generar un desequilibrio dentro de la asamblea plenaria, porque realmente cuando se dio esta reforma, que fue la última asamblea que tuvimos, la anterior asamblea, ya estaba nombrado el candidato. Entonces es muy difícil ir a una asamblea y decirle, mire, señor candidato don Antonio, vamos a quitarle a usted la posibilidad de nombrarle 10 delegadas más en la asamblea plenaria. Entonces, al menos logramos limitar en ese momento la cantidad de delegadas para que no se inclinara tanto la balanza. Ya no serían 10, sino que serían 5. Podrían ser, dependiendo del nivel de desequilibrio que tenga la asamblea plenaria, pero un máximo hasta 10 en ese momento. Ahora, si hace falta un mecanismo, como lo señaló en su momento el Tribunal Supremo de Elecciones, porque Rosita ganó un amparo electoral en su momento que hizo que la Asamblea Plenaria no funcionara y que fuera solamente la Asamblea Nacional la que nombrara. Entonces, el mismo tribunal señala que hay que establecer un mecanismo democrático y eso ya señala que no es a dedo del candidato, y esa reforma todavía está pendiente dentro del estatuto del partido. Eso fue lo que no se hizo. Pese a que cuando el Tribunal Supremo falla a favor de mi recurso y pide eso, no se hace sino hasta el 2017 un ajuste al artículo 170. De previo a la elección de diputados, porque realmente había toda una objeción de parte del presidente del Tribunal de Elecciones Internas diciendo que la resolución que había emitido el tribunal decía que la asamblea plenaria era ilegal. Realmente no lo era, porque eso lo determina la autorregulación de los partidos políticos. Nosotros creamos una asamblea más grande para lograr que participen dirigentes de todo el país y los sectores que están representados dentro del partido. O sea, finalmente, para ver si comprendo a Carolina Delgado y también a Rosa María Argüello, el punto es que se limitó la cantidad de personas con las cuales el candidato, o bueno, candidata, no se sabrá, presidencial puede designar, pero no se establece un mecanismo que permita un proceso de elección democrática. ¿Qué dice el secretario general del partido, Gustavo Viales? Bueno, vamos a ver, entiendo que el principal recurso, es decir, bueno, desde el 2013 yo no era parte de la Asamblea Nacional en ese momento, sí viví el proceso interno como un dirigente que participó dentro del proceso interno del partido. No se pudo contar con la asamblea plenaria para ese momento. Bueno, se hicieron las regulaciones necesarias, siempre existirán ajustes, siempre existirán procesos necesarios para que el estatuto se pueda actualizar, y bueno, eso es parte de una agrupación que intenta actualizarse cada vez más. Pero la principal queja en ese momento era la absurda cantidad de delegados que escogía el candidato, y que bueno, eso invalidaba el proceso democrático. En fin, bueno, eso se logró limitar. Ahora la cantidad de personas tiene un máximo hasta 10 y es también ratificado por la Asamblea Nacional. Es decir, el candidato puede nombrar la cantidad de representantes, pero al final es la Asamblea Nacional, electa democráticamente, la que decide si esa lista participa o no participa. Desde ahí también que en el proceso de elección de los no representados, en el proceso de elección de los movimientos y demás, siempre ha existido un proceso en donde el tribunal indica, bueno, faltan 10 cantones, necesariamente tienen que ser 5 hombres, 5 mujeres. En los 70 delegados nacionales para formar la Asamblea Nacional, 35 hombres y 35 mujeres necesariamente van a ser escogidos. En el tema de los movimientos va a existir también, por disposición interna del partido, una equidad en ese sentido. Es decir, desde que inicia el proceso, el tribunal va marcando la pauta para tener que escoger cada vez menos un número de delegados o delegadas para equiparar género. Y ese número de delegados o delegadas para equiparar género que va a dictar el tribunal, ciertamente es electo por el candidato, pero es ratificado por la Asamblea Nacional. Tal vez hace falta ajustar que ese proceso democrático no sea por el candidato, sino que sea una disposición distinta. Eso podríamos valorarlo, pero de que se ha avanzado es innegable, y yo creo, bueno, que estamos en cumplimiento de mucho de lo que en ese momento hubo reclamo. ¿Reacciones? Tal vez, si lo vemos desde esa perspectiva, realmente las normas de paridad hizo que hoy se redujera en gran cantidad
esa posibilidad de que el candidato o candidata pudiera elegir a dedo. Pudiera elegir a dedo. Y al final de cuentas, por ejemplo, hoy tuvimos de cantones no representados por primera vez mujeres. Es decir, por primera vez mujeres vienen representando cantones como Los Chiles, como Puriscal y dirigentes de mujeres consolidadas realmente. Ahora, la otra cosa importante en esto es que cuánto se inclina la balanza en el porcentaje de lo que puede determinar el candidato dentro de las diferentes asambleas. El candidato llega a la Asamblea Nacional y nombra sus representantes, 5. A dedo, nada. O sea, realmente llega a la Asamblea Nacional, 10, como dice... Hasta 10. Como no, en la Asamblea Nacional. Como dice el secretario, él los pone, pero pone una lista cerrada. Es decir, realmente esta es la gente que yo pongo y la Asamblea Nacional lo que hace siempre es ratificar. Cuando llegamos a la Asamblea Plenaria, él nombra 6 a dedo, que lista cerrada, ¿verdad? Que no es para compensación. Él podría nombrar 6 hombres perfectamente. Y entonces amplía la diferencia todavía de género para poder nombrar esas 10 mujeres. Y entonces, si hablamos de eso, por ejemplo, en una asamblea plenaria tiene 15 personas, 16 personas que podría llegar a nombrar de 50 a 60. Es decir, siempre nombra un 20% de eso que amplía la Asamblea Nacional. Y eso podría inclinar la balanza. Creo que ¿podría inclinar la balanza hacia dónde? Hacia cualquier lado. Hacia cualquier lado. Por ejemplo, en un proceso. Sigue reclamando el mecanismo democrático. Hay que reclamar un mecanismo democrático. Okay, y hay, de alguna manera, que limitar algunas, tal vez, acciones que hemos tenido históricamente, que siempre le hemos dado ese protagonismo a los candidatos, pero cuando terminan los procesos debemos dar libertad a la dirigencia, ¿verdad? A las bases. Y eso no se da cuando usted nombra a dedo. Okay. Eso es lo que no, eso es el centro y lo importante de esto, de eso, correcto. Yo no concibo sinceramente, que en un partido que le ha dado tanto a Costa Rica, porque Liberación le ha dado mucho a Costa Rica, ¿cómo puede existir la idea de que alguien nombre a dedo? Si nosotros somos los que hemos asegurado democracia en este país. Entonces yo no concibo que haya un candidato que nombre a dedo, porque ya de por sí el proceso de elección inclina hacia que sea nombrado por tal sector de diputado fulanito que es de mi equipo de trabajo, de mi grupo, etcétera, ¿verdad? Pero además de eso, que haya claramente escrito, claramente dirigido, que yo pueda como candidato nombrar a dedo, eso en mi partido no vale. O no debería valer. Bueno, entonces, ese es el centro del tema. Ese es el centro, y lo que llama la atención es que la Sala Constitucional resuelva 6 años después hacer una audiencia pública oral. Pocas veces lo hace. Escucho sus palabras, Gustavo Viales, secretario general, usted escucha lo que han dicho. El reclamo es el mecanismo democrático y eliminar la denominación a dedo. Sí, vamos a ver, yo igual lamento que la Sala Constitucional se pronuncie tanto tiempo después, pero dichosamente el partido no ha esperado que se dé esta audiencia para poder actuar, y eso también es necesario reconocer. Es decir, el reclamo se ha entendido y se han hecho modificaciones para eso. Bueno, la acción es presentada por el número de la cantidad de personas que escogen en la asamblea plenaria. Nunca, entiendo, fue por los delegados que escoge el candidato en la Asamblea Nacional, que yo tengo total disposición de entrar a valorar. Es decir, aquí nadie está indicando, bueno, que no se puedan, o que este reclamo baste para no hacer más modificaciones al estatuto. Si el estatuto de un partido como Liberación Nacional, que es un partido que ya tiene su trayectoria, es necesario actualizar para que se complemente con las disposiciones que la sociedad costarricense está demandando, eso nadie está cerrado a una discusión, incluyendo también que cada vez
tengamos que disponer de nombramientos a dedo en mujeres para equiparar género, porque cuando vamos cerrando etapas desde el proceso distrital hasta la Asamblea Nacional, incluyendo los 6 personas del candidato, no es que nombra 6 hombres, es que también existe una disposición donde vamos nombrando por igualdad cantidad de mujeres para que al final el equilibrio sea el menor. Es decir, aquí si es ratificado por la Asamblea, si es nombrado por el candidato, lo importante es indicar de que vamos cerrando etapas para no tener esa odiosa cantidad de hombres por encima de la cantidad de mujeres en una Asamblea Nacional, y eso el partido ha venido dando pasos importantes que yo creo es necesario recalcar. Y bueno, si el partido tiene la necesidad de discutir otros puntos, yo como secretario del partido también abierto a la discusión de que ahí se dé, pero lo que quiero indicar es que el partido ha dado avances sin importar que el proceso de la Sala Constitucional dure tanto. El partido ha planteado sus regulaciones, el partido ha planteado sus cambios y el partido se ha ido ajustando de manera tal que no es necesario una sentencia final por parte de la Sala Constitucional para nosotros actuar. Y será la sala, curiosamente, nada más es importante destacar, la Asamblea Plenaria es importante porque es la que elige a las personas aspirantes a las diputaciones. Sobre eso también indicar que los cambios que se hicieron fueron de alguna forma ratificados por el Tribunal Supremo de Elecciones porque dieron al traste con la elección de candidatos a diputados de la última elección. Es decir, esa fue la primera vez que funcionó el estatuto con los cambios establecidos y que fueron avalados el proceso porque se dieron los nombramientos necesarios. Claro, será la sala, es curioso, pocas veces la sala se mete en materia de este tipo, es interesante, pero bueno, la sala está ahí, va a resolver, y hacia dónde resolvería, ¿creen ustedes? Rosa María Argüello, que es la que plantea la acción de inconstitucionalidad, y hacia dónde piensa Carolina Delgado, igual también el secretario general. ¿Qué dice Rosa María? Yo pienso que no es todos sabemos que nuestra democracia se nos está escapando de las manos y se va escapando por cosas pequeñitas. O sea, el que no puedan nombrar 41 y ahora solo nombres 10, no estamos hablando de que se deja de hacer lo que se tiene que hacer, sino que ya no robas 10, sino que robas 5, por ejemplo. Ya no es así. O sea, no es ese el asunto. El punto es que la democracia se va perdiendo en cosas pequeñitas y cuando llegas hay un gran paquete que lo hace. Yo creo que todos, tanto magistrados como pueblo en general, están muy preocupados por la pérdida de democracia, y ese es un punto de pérdida de democracia. O sea, en el momento en que usted tiene una persona que es la que designa determinados campos, en ese momento dejó de ser democrático el asunto. Y yo vuelvo a lo mismo. Los costarricenses, las mujeres costarricenses quieren procesos democráticos en los cuales participar, no que me pongan a dedo. Yo creo que es importante. ¿Por dónde podría estar resolviendo la sala? ¿Creen ustedes que le va a dar la razón a Rosa María Argüello? El Tribunal Supremo de Elecciones, en la consulta que le hace la sala en este caso, dice que se declaró con lugar el recurso de amparo electoral, se desaplicó para el caso concreto la norma estatutaria y se estableció que el PLN debía redefinir su normativa interna, en punto a desarrollar un mecanismo para compensar la paridad de género en ese órgano partidario, que fuera equitativo y democrático, y mientras ello no ocurra, el tribunal dispone que no se pueda implementar o no pueda actuar la asamblea plenaria. Es decir, estamos muy claros que más allá de la cantidad tan exorbitante que se quería en ese momento nombrar, lo que está señalando el mismo Tribunal Supremo de Elecciones es que debe existir un mecanismo democrático representativo, como dice Rosita. Es decir, nosotros podemos, y muchas de que hemos participado por años de años en el partido, ir a una asamblea y nominarnos nosotros, porque tenemos que esperar que sea el candidato o el comité ejecutivo que nombre en una lista cerrada. Es decir, si nosotros o las mujeres pudieran establecerse o poner un requisito, que hayan sido mujeres que hayan participado en los procesos, ¿verdad? Que más o menos llevan un año para conformar la asamblea plenaria, que puedan participar, que tengan ciertos requisitos, que sean totalmente liberacionistas y que sean parte de los procesos. Es decir, esto es lo que debería indicar el
la Sala Constitucional, que realmente no se cumple el principio democrático ni representativo y que todo tiene que tener un proceso en el cual se vea claramente la transparencia de los procesos y que no exista como una especie de pequeña dictadura en función de nombrar a dedo las personas que a mí me interesan en particular. Ya antes de pasar a Gustavo Villar, les quiero preguntar, ¿existe esta manera que ustedes están, Rosa María Argüello, usted está reclamando en esta acción de constitucionalidad que soporta y apoya Carolina Delgado, exdiputada de Liberación Nacional? ¿Este proceso de elección se da igual en otros partidos o en otros partidos políticos eso no existe? Yo pienso que no son democráticos también, que no son democráticos. Pero mi partido amplía a la Asamblea Plenaria para darle más oportunidad a los sectores, para darle más oportunidad a los que no fueron representados en la nacional, para ampliarlo, para que haya más gente participando. La más grande, la máxima. Son 181. La unidad también tiene un órgano parecido. Lo que quiero decir es si ahí también el candidato elige a dedo. Es que no puedo decirte, pues yo en ellos nunca he estado. De acuerdo con las experiencias, digamos, otras experiencias, hay otras experiencias de otra organización. Por ejemplo, digamos, en el PAC, la definición de género para las candidaturas la establece el candidato, ¿verdad? Él define el puesto de diputación en las diferentes provincias. Él tiene hasta 7 designaciones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, él define los encabezamientos al poner las candidaturas en las diferentes provincias. No necesariamente el primer lugar, podría poner el quinto, podría poner el tercero. Entonces, define si vamos a ver, nuestros partidos políticos de alguna manera han dejado una concesión muy grande a los candidatos. A eso iba. Y entonces sí, eso es la norma. O sea, realmente nosotros si ha venido disminuyendo ese poder. Y si con esto se revolucionaría. Con esto yo pensaría que los partidos políticos tendrían que revisar sus procedimientos internos para tener claro que todos tengan que ser democráticos y representativos. Claro, imagínate que en el momento en que sus diputados entran a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, y su candidato no quedó de presidente, tenés una fracción divorciada del partido. O bueno, en cualquiera de los realmente, digamos, si lo vemos en este momento, por ejemplo, hoy dentro de la Asamblea Nacional del partido tenemos 5 que representan la fracción. Esos 5 que hoy están ahí, ninguno pasó por procesos de partido. Es decir, al final de cuentas también son puestos a dedo por el candidato. Son delegados en la Asamblea Nacional. Es decir, todos, por ejemplo, como el secretario general o como Carlos Ricardo Benavides, todos esos vienen de procesos, Warner Jiménez, Ana Lucía, todos esos son asambleístas nacionales que vienen de las provincias. Pero aquellos que no fueron partícipes de procesos, porque realmente los 5 que vemos en la fracción, ninguno estuvo en distritales ni nada. Entonces, son otros 5 puestos a dedo, si lo vemos desde esa perspectiva, que nunca han estado en procesos de partido y que fueron definidos. Bueno, lo decía porque lo preguntaba Gustavo Villar, que está deseando hablar. Adelante, Gustavo, secretario general de Liberación. Yo quisiera, porque se empezó con una comparación con otros partidos y me parece que no es de recibo, porque Liberación Nacional es el partido que tiene su Asamblea Nacional más grande, es el partido que no se limita a lo que dice el Código Electoral, sino que va más allá. Es el partido que también agrega una asamblea plenaria muchísimo más grande, es decir, nos hemos atrevido a dar participación en ese sentido. Y vuelvo y repito, aquí podemos, y yo estoy con total disposición, el partido está en un proceso de cambiar su estatuto para agregar estos y otros elementos. Aquí nadie está rehuyendo a la discusión en ese sentido. Pero me parece que comparar con otras agrupaciones, en donde para empezar el proceso distrital lo hace en una esquina de una casa, mientras Liberación Nacional va a donde la gente, en un proceso abierto, en un proceso de elección popular, a escoger sus bases, no me parece de recibo que al final se diga de que el candidato tiene una norma. Desde que el inicio se da, lo hacemos de una forma distinta. Además, con el tema de los procesos de los diputados que están en la Asamblea, ciertamente yo no podría indicar si participaron o no, pero también es importante indicar de que para ser diputado en una agrupación o en cualquier otra, no es de requisito iniciar, es lo que se desearía, por supuesto. Yo participé en mi proceso interno, fui delegado nacional
en un proceso interno y aspire a ser diputado. Pero no es requisito eso, es decir, cualquier persona, la Asamblea Nacional puede decir, bueno, es que esta persona lo queremos para que sea candidato, y no existe dentro del estatuto del partido ni dentro del Código Electoral una disposición contraria. Indicar de que ya de previo es nombrado a dedo por el candidato me parece ir en contra de lo que dice el estatuto, me parece que es ir en contra de lo que dice el Código Electoral. Ciertamente es una aspiración que un partido deseara, pero no es un requisito el necesario para aspirar a ser diputado en cualquier agrupación política. Bueno, la pregunta lancé yo, ya hay reacciones, aquí hay reacciones, sobre todo por si la sala resolviera, si esa resolución podría afectar también a otras organizaciones políticas, y mujeres de otras organizaciones políticas podrían alegar lo mismo. Pero bueno, ya hay reacciones aquí de Carolina Delgado y de Rosa María Argüello. Realmente me gustaría aclarar, no hicimos una comparación, creo que el efecto de lo que podría resultar en un partido político en la aplicación de normas de paridad podría tener repercusión en las multiplicadores. En algún momento, yo estuve reuniéndome con mujeres de los diferentes partidos y lo sigo teniendo de manera permanente con las compañeras del PAC, con las compañeras de la Unidad Social Cristiana, con las del Frente Amplio, y realmente vemos que los problemas de participación de las mujeres son exactamente iguales. En esencia, hemos venido evolucionando todos los partidos, unos más rápidos, otros más lentos, sobre la participación paritaria. Ahora, sí creo que cuando entramos en el tema de la militancia, ¿verdad?, para la participación de algunos puestos, como la elección de los diputados, como la elección de los alcaldes, regidores, etcétera, el partido, y se lo ha señalado el tribunal en varias oportunidades, no tiene un registro real de militantes. Al no tener un registro real, ¿qué es lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones? Cuando usted manda la nómina X, lo que revisa es que no haya participado en otro partido político, al menos en los 2 años anteriores, pero no se garantiza una verdadera militancia, ¿verdad? Y eso ha sido señalado en varias resoluciones al partido, y el partido no ha elaborado ese listado, ¿verdad?, de gente. Tenemos un listado de gente que va a votar en las distritales, que son procesos abiertos, etcétera, etcétera. Pero eso no implica que tengan una militancia realmente activa para poder aspirar a puestos de posición. Entonces, es muy complicado. Hemos hecho procesos abiertos, como lo dice el secretario general, lo hemos hecho toda la vida, ¿verdad? Pero entramos en contradicciones, como decir, vamos a ir a la próxima Asamblea Nacional y vamos a presentar una moción de amnistía. Es decir, le vamos a ir a decir a aquellos que han participado en las últimas elecciones, o que han sido regidores, o que han sido alcaldes de otros partidos políticos, vengan a Liberación Nacional, nomínense por Liberación Nacional, cuando realmente nosotros tenemos tal vez la base más amplia políticamente hablando. Entonces, esas son parte de las incongruencias, que acaba de decir el secretario general. O sea, nosotros tenemos que garantizarnos que esa participación política de las mujeres sea real y sea clara, como establece la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional ha sido muy clara. Nosotros tenemos que tener paridad a lo interno del partido en todas las estructuras, tenemos que tener paridad a lo interno de cada nómina, y tenemos que tener paridad en el conjunto de nóminas, lo que se llama paridad horizontal. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos de aquí en adelante, ¿verdad? Y eso solamente se puede garantizar si enfrentamos procesos realmente democráticos y se respete esa militancia partidaria. Rosa María Argüello. Bueno, primero yo quiero recordarte que Carolina es la presidenta del Movimiento de Mujeres en el Partido Liberación Nacional. Yo no, yo soy simple dirigente, militante y enamorada. Y accionante. Enamorada, en este caso. Enamorada de mi partido. Este jueves. Pero eso tiene sus consecuencias. Después de mi recurso de amparo ganado, te metieron en el refrigerador 4 años. Y después, y me imagino que ahora ya otros 4 años voy a estar. Yo creo que nunca voy a llegar a ser nada más que simple dirigente, porque no te van a tomar en cuenta para nada, porque hoy te los echas encima. En el sector educativo. Hoy soy representante del sector educativo, pero te digo que serio, ¿no? Yo siento que vuelvo a lo mismo, y será lo que defenderé siempre. Nadie puede nombrar a dedo.
Eso es en esta Costa Rica que nos costó tanto formar, que no puede darse a alguien nombrando a dedo. Es que mira, no se puede. Entonces, así sea en un puesto nada más, no se puede. Gustavo Viales Serrando, secretario general. Me parece que no, que ya no está ahí en línea, pero bueno, muchísimas gracias a Gustavo Viales, secretario general del Partido Liberación Nacional, a Rosa María Argüello, accionante, que se verá a las caras con las distintas instancias, porque va a la Procuraduría General de la República, va al Tribunal Supremo de Elecciones, van los miembros del Directorio de Liberación Nacional, va a Rosa María Argüello este jueves para defender este tema, que ya ustedes estaban escuchando y viendo, igualmente gracias a Carolina Delgado, quien es también presidenta del Movimiento de Mujeres del Partido de Liberación Nacional. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de los temas. Ayer Mónica Segnini, es directiva del Banco de Costa Rica, dijo, argumentó, señaló varias, vamos a ver, más bien hizo unas aseveraciones fuertes contra el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, sobre las investigaciones que ya estaba realizando cuando se otorgó el famoso préstamo para el cemento chino. Bueno, sobre ese tema vamos a hablar después de esta pausa. Ya venimos.